Televisa presenta. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Yo te amo. ¿Qué pasó? ¿Todos te abandonaron? Bueno, eso parece. ¿Cómo? Pues, ¿No crees que deberías de entrar a la casa, Virginia? Está refrescando y te puede hacer daño. Ay, tía. Virginia solo me estaba haciendo muy amablemente compañía. Pero cierto es que ya es hora de irse. Señora, muchas gracias por su amabilidad. Es usted una anfitriona maravillosa. Qué bueno que te la pasaste bien. ¿Verdad, tía? Bueno, me dará mucho gusto verte en el salón de esgrima mañana. ¿Seguro? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás enojada, tía? Tu comportamiento. ¿Qué te pasa, Virginia? ¿Ahora quieres ser como Verónica para llamar la atención de los hombres? Claro que no, tía. Por favor, ¿cómo me dices algo así? ¿Cómo te vi? Nada más espero que no me decepciones igual que lo hizo Verónica. Por Dios, tía. Tía. ¿Y si tú quisieras? Emiliano, lo que tú quieres no puede ser. Además, yo no voy a engañarte ni darte falsas esperanzas. Así es que mejor que sepas... Que sepa que Verónica. que estoy sintiendo algo más por Martín Santelmo. Buenas noches, señorita. Hola, Julio. Siéntate. Te caliento algo de cenar porque Tomasina fue un momento a su cuarto. No, ¿cómo crees, señorita? Creo que mejor me voy a dormir. No te vas a quedar sin cenar. Debes estar cansado y con hambre. Mi abuelo me dijo que te encargó varias cosas. Sí, pero Espín ya no puede con tanto viaje y tuve que esperar a un pescador de la zona para poderme regresar. Eso sí, cumplí con todo lo que me ordenó el patrón, señorita. Ah, pues le traje esto. Como sé que son las que le gustan. Ay, gracias, Julio. Sí. Me encantan cómo huele. ¿Con quién diablos estás hablando? Ah, ¿eres tú? ¿Terminaste lo que te encargué? Sí, patrón, todo. Voy a calentarle algo de cenar a Julio. No. Que lo haga Tomasina. Tú ve a tu cuarto. Ahorita viene Tomasina. Y gracias por hacer bien tu trabajo. Tú eres muy cumplido, Julio. Y así espero que sigas. Tú no puedes sentir algo por Martín, Verónica, si lo acabas de conocer. Solamente lo estás diciendo para que yo no te siga hablando de lo que siento por ti, ¿verdad? No tengo por qué mentirte. Tú me conoces, yo hablo de frente. Y aunque te duela, prefiero ser honesta. No puedo creerlo. Entonces es cierto. Al menor pretexto te vas con cualquier hombre. Óyeme, ¿qué te pasa, Milano? ¿Por qué dices eso? Si no es así, entonces explícame. ¿Cómo es que sientes algo por Martín? ¡Eso es una estupidez! Ya basta. Baja la voz. Yo no voy a estar hablando contigo mientras estés con copas. Mañana hablamos. Vaya fiesta de bienvenida. Ven, Lorenzo. Gracias. ¡Cuádrense que ya llegó su patrón! Aquí no estamos en la mina ni en horas de trabajo, así que ya sosiégate. Donde quiera que yo esté me tienen que dar mi lugar. Porque soy el nieto de Crescencio Álvarez. Mejor busca que te den tu lugar por lo que haces y por lo que consigues, no por quién es tu abuelo. Miren, Félix, por algo te corrí de mi mina, ¿no? Así que cuidadito todos. No me corriste. Yo dejé la chamba porque ya no te soportaba. Y ten cuidado tú. No se vayan a cansar todos tus compañeros. Bueno, ya. No empiecen a pelear, pues. Ven, Manuel. Mejor siéntate. Quiero que pruebes una botanita con su buena salsa. Ya le dije a Crescencio que si no enseña a su nieto a controlar su temperamento, algún día puede pasar algo de lo que se arrepiente. Pues sí. Pero es que Manuel es tan violento. Ajá. Y don Crescencio está cegado con él. Lo deja hacer lo que quiere, nada más porque es hombre. Y Manuel no es más que un macho que no respeta nada. Y como es el heredero de la mina, pero si se vuelve a meter con mi mujer... Eso no va a pasar. Además, te consta que ahora sí me sé cuidar. Bueno, dejemos eso por la paz. Tengo muy buenas noticias, padre. Vamos a la cantina a celebrar, ya le cuento. No.
Me prometiste que ya no vas a beber. Tienes que estar sobrio para trabajar esa nueva beta. ¿De qué hablas, hija? Hoy los mineros encontraron una nueva beta de oro y muy buena. Justo mi mujer y yo estábamos haciendo números para hablar con el tan Martín Santelmo. Pues, cuando aparezca. Y por cierto, ¿has sabido algo de él? No, pero es aún pronto para que lleguen noticias. Ya saben que estamos lejos de todo, así que si quieren podemos ir viendo esos números. Y yo estaba hablando con Martín fue porque después de hablar con Emiliano me sentí muy mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Traté de saber si algún día se iba a fijar en mí. ¿Le dijiste lo que sientes? No. Yo solamente estaba sondeando. Más bien le hablé de Verónica para ver si realmente sentía algo por ella. Y bueno, confirmé lo que ya sospechaba. ¿Qué te dijo? Que la quiere, tía. Emiliano quiere a Verónica. Yo no tengo ninguna esperanza con él. Emiliano nunca se va a fijar en mí. Yo soy muy poca cosa para él. Cálmate, hija. Y es mejor que ya no vuelvas a mencionarle a Verónica. Es como si ya no existiera. Tampoco le digas a Emiliano que lo quieres. Recuerda que una mujer debe darse a desear. Cuando los hombres sienten que nos tienen fácilmente, ya no les interesamos. Esto es solo para ti. Espero que te guste. ¿Ya oyeron? Miguel sí sabe cómo tratarme. Todo esto lo hizo especialmente para mí. ¿Qué es esto? Está picosísimo. ¿Qué le pusiste? No más poquito chile. Pero tú aguantas como los machos, ¿no que no? El que se burle mañana ni se presente a trabajar. ¿Ah? ¡Agua! ¡Muévete! Vaya, ahora sí pueden decir que serán millonarios. Eso parece. Obviamente hay que trabajar mucho la mina, pero nos puede ir muy bien. Me da mucho gusto, hija, y creo que esto sí lo tiene que saber Martín cuanto antes. Le podemos mandar una carta. Aunque bueno, le va a tardar mucho en llegar. Usted dijo que tenía que ir a México por estos días. Así es para algunos asuntos de la iglesia. Tal vez debería hablar con Martín cuando vaya. Tenemos que ver a quién le vamos a vender tanto oro, si no el negocio no camina. Juramos tratarlas a las dos como hijas. Es que así como tú le ves virtudes a Virginia, pues yo se las veo a Verónica. A ti te consta que intenté acercarme a ella, pero nunca supe encontrar el modo. Y conforme iba creciendo, fue peor. Su carácter tan fuerte y rebelde nos alejó a las dos. Es que debió ser todo lo contrario. Salma, si veías algo que no te gustaba, pues debiste acercarte más, educarla con cariño, con firmeza. Aunque para ti fuera difícil su carácter. Igual que para ti, el temperamento dulce y obediente de Virginia. Bueno, pero así la acepté y la quiero, ¿no? Al contrario de ti, yo no intenté alejarla, como tú hiciste con Verónica. Adelante. Mi niña, ¿otra vez tocándote el brazo? ¿Tienes algún problema, hija? Ay, estoy preocupada, Nana. ¿Se enojó contigo la señora? Ay, mi tía y sus enojos son cosa de todos los días. Me preocupa Emiliano. Me dijo que me quiere, pero como mujer. ¿En serio? ¿Y qué le dijiste? Pues le dije que no, que a mí me interesa otro. Ay, hija. Segurito le rompiste el corazón. No, y yo también me sentí muy mal, Nanita, pero ya me conoces. Yo no puedo fingir lo que no siento. Y más vale una colorada que 100 descoloridas. Pues eso sí. Estaba tan dolido que me dijo unas cosas horribles. En fin, Emiliano me preocupa mucho, pero yo no puedo acercarme a consolarlo porque yo no quiero que malinterprete las cosas. Ay, Dios mío. Y cuando se entere tu tía Salma,
de que mi niño te prefirió a ti y no a la consentida de Virginia. Ay, no, Nana, ya ni digas, de verdad. Oye, a lo mejor por eso Emiliano se salió en la madrugada a montar. ¿Cómo que se salió de madrugada a montar? Me dijo Chucho que se fue a todo galope, a pesar de que se veía ojeroso y desvelado. ¿Cómo que ojeroso y desvelado, nanita? Dirás con la cruda encima, así se salió. Él no puede montar así, es muy peligroso. ¿A dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? Voy a buscar a Emiliano. Ay, Ahora nos hija. vemos. No te estoy diciendo esto para pelear, sino para que los dos tengamos en cuenta que tanto nuestro hijo como Virginia y Verónica pues ya son unos adultos y solo ellos deben tomar sus propias decisiones. ¿Qué quieres decir? Pues que Emiliano debe decidir qué mujer quiere a su lado, no nosotros. Pero tú sabes que a veces nuestro hijo se deja llevar y se equivoca. Verónica es muy manipuladora. Bueno, eso no es verdad, ¿eh? Si hay alguien que hace todo de frente, es Verónica. Y no menosprecies a tu hijo, ¿eh? ¿No era esa mi intención? Para que lo sepas de una vez. Anoche, Emiliano me dijo que quiere a Verónica para su esposa. Perdona, pensé que no estabas. Creí que te había dicho que yo iba a supervisar la obra de hoy. Vine por los planos. Sí me dijiste, pero no podía dormir y llegué temprano. Ya me imagino por qué. ¿Sigues pensando en esa mujer, en la tal Virginia? No. No es ella que me quitó el sueño. Ayer estuve en casa de los Prado Castelo y pude conocerla un poco mejor. ¿Qué pasó? Pues que no es la mujer interesada que pensé. Ni siquiera tiene el carácter para poder dominar a alguien y lograr separarlo de toda su vida para lanzarse a buscar oro, como hizo Demetrio. Entonces estabas equivocado sobre ella. Qué bueno que te vas a olvidar de esa idea tuya de venganza. No, eso sigue en pie. Pero no con Virginia. Sino con Verónica. Qué mujer más hermosa. ¿Dónde la he visto? Es la mujer que conocí en el club. ¿Te acuerdas? Verónica Prado Castelo. La mujer de la que me tengo que vengar. ¡Emiliano! ¡Emiliano, detente! ¡Emiliano! ¿Y cómo sabes que es ella, la exnovia de Demetrio? ¿No te estarás equivocando de nuevo? No, es ella, estoy seguro. Hablé con su prima Virginia y me dijo que estaba saliendo con Demetrio. Mírala. Míralo por ti mismo. Esta mujer es capaz de volver loco a cualquier hombre. Incluso a mi hermano Demetrio. Pues sí. Francamente está preciosa. Y con más razón tienes que pensarlo muy bien. Primero, no es sano que andes con la ex de tu hermano. Y si ella se entera de que eres el hermano de... Yo me voy a encargar de que eso no pase. Martín, estás mal. No puede ser que quieras ligarte a esa mujer que te impresionó tanto solo para hacerla sufrir. Pues ella se lo ganó a pulso. Pero a ti te interesó antes de saber quién era. Y yo creo que no vas a poder lastimarla. Es más, piensa que podrías llegar a quererla tanto como la amó tu hermano. Eso no va a pasar. ¿Cómo puedes asegurarlo? Porque yo conozco, yo sé quién es Verónica en realidad. Y no me va a envolver con sus encantos. Pero... Voy a hacer que se case conmigo. ¿Escuchas? Aunque solo sea por diversión, por su interés. Es una mujer muy bella. Es hermosa. Pero la voy a utilizar para vengarme. ¡Emiliano, baja el barranco! ¡Detente! ¡Emiliano, por favor! ¡Emiliano!
guardaría solo ese momento, como el más puro de los sentimientos que llegué a sentir por ti. Cuando empezaba a recorrer tu cuerpo y nos hacíamos mil juramentos. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. No soy el mismo sin tu ¡Tata Juan! Nancy Llaga puso algo para que coma en el camino, padre. Gracias, Nancy Llaga. Tú siempre tan servicial. Nancy Llaga siempre está pendiente de usted. Y ojalá pudiera acompañarlo para saber cómo está el nuevo patrón. Tú dedícate solo a tus obligaciones, hija. No vayas más allá de lo que te corresponde. No se preocupe por Nancy Llaga, Tata Juan, sino porque el río no ande revuelto. ¡Emiliano! ¡Emiliano! ¿Qué te pasa? ¿Estás tonto o qué? Ibas directo al barranco. No importa lo que me pase. Estás imbécil. No arriesgues así tu vida. En serio me asustaste. No vuelvas a hacerlo, ¿me escuchaste? Claro que me importas y mucho. Si te pasa algo me muero. Eres como un hermano para mí. No puedes jugarte la vida de esta manera, ¿me escuchaste? ¿No te diste cuenta que ibas para el barranco? La verdad no estaba pensando en nada, Verónica. Solamente cuando oí tu voz supe que debía parar. Pero me hubiera dado igual. Después de tu rechazo nada me importa sin ti. No puede ser. ¿En verdad te dijo eso? Bueno, ¿y qué te extraña? Si es obvio que la ama. Ve cómo la mira, cómo la busca. Te guste o no, tienes que entender que Verónica es la felicidad de tu hijo. No quiero. No puedo aceptarlo, Jorge. Entiéndelo. Ay, ya bastante esfuerzo hago soportando a Verónica como una sobrina para ahora verla como la esposa de mi hijo. Salma, por favor. No me la imagino como no era. Ella lo hace todo tan diferente a mí. Imagínate cómo educar a una nieta nuestra. Con una espada, arriba de un caballo. Ya, Salma. Fue Emiliano el que la escogió. Está en su derecho. Y a mí me parece que hizo la mejor elección. Y es muy urgente que vaya a la ciudad, Tata. Más que urgente, es un compromiso que debo de cumplir. Anoche que llegó el padre de Juan ya no pudimos hablar. Te prometí que no volvería a tomar y así va a ser. ¿O dudas de la palabra de Aquiles Botel? No dudo de tu palabra, pero es que has bebido tanto que me da mucho miedo que te conviertas en alcohólico y ya no puedas parar. Eso ya no va a pasar. Acepto que, bueno, anduve un tiempo con mis tragos encima cuando Demetrio y yo estábamos desesperados por encontrar el oro que tanto necesitábamos. Pero ahora voy a controlarme. Hazlo. No quiero que te pase como a Demetrio. Es una pena que no se haya podido detener a tiempo. El alcohol fue su perdición. Yo no quiero perderte, te amo, Botel. Sabes perfectamente que yo también. Y por ti que lo eres todo para mí, voy a jurarme contigo. Aunque no dejaré de ir a la cantina y tomarme un par de cervezas. Ya sabes que es ahí donde uno se entera de todo y donde todo se arregla. No, Botel. Dame confianza, Malena. Yo sabré contenerme. ¿Crees que me voy a arriesgar a perder a la mujer más inteligente, buena y valiente que he conocido en mi vida? Lo dices solo por quedar bien. Lo digo porque es cierto. Es admirable que después de lo que viviste con ese tipo, hayas salido adelante, que te hayas recuperado y en tu corazón solo haya bondad en vez de amargura y rencor. Porque encontré quien me devolviera la fe.
Te amo como el primer día, Malena. Motel. Tenemos que hablar de lo que vamos a hacer cuando se venda el oro y haya dinero. ¿Te refieres a...? Sí, a buscar a mi hija. Eso es lo único que yo quiero. No me interesan los lujos ni nada que no sea encontrarla a ella. Por eso no te preocupes. Tendremos dinero de sobra para pagar a los mejores investigadores. Y esta vez la vamos a encontrar. Eso lo hicimos antes. Y toda tu fortuna se fue en eso. Pero esta vez quiero que sea distinto, Botel. Quiero ser yo quien vaya a buscarla. No, Malena, eso sí que no. No quiero que salgas de aquí, que te arriesgues a que te encuentre tu marido. Si eso llega a pasar, te va a matar. No prefiero a seguir viviendo con esta angustia de no saber de mi hija. No me vengas con chantajes emocionales, ¿me escuchaste? Y no seas malagradecido con la vida porque tienes unos padres que te adoran. Tienes tu carrera de negocios, tienes muchas cosas. Cállate y escúchame. Tienes el compromiso de ayudar a mi tío, se lo debes. Tienes razón. Perdóname, fui un estúpido en no medir las consecuencias. Perdón que te pegué. Te lo juro que nada me hubiera gustado más que poder corresponderte, pero no puedo. Verónica, ¿qué necesito para convencerte? Nada, Emiliano, así como eres, tú eres perfecto. Pero si tanto te afecta que yo no te ame, yo creo que lo mejor es que me aleje para no tener más problemas como este. ¿Qué demonios estás diciendo? Que lo mejor es que me vaya de esta casa, de la empresa y que me aparte de toda la familia, porque yo nada más te estoy causando dolor. ¿Morir? ¿Pero cómo dices eso, Malena? Perdóname. Pero es que siempre que hablamos de esto me pongo muy mal. Tú dices que me admiras por haber superado lo que pasó. Pero la realidad es que hay cosas que simplemente me sobrepasan. Yo lo sé. La mayoría de las veces te entiendo, pero como yo no tengo hijos, no puedo ni siquiera imaginar el dolor por el que pasas día a día. Por eso es que te admiro. Porque a pesar de todo, aquí estás, entera. Pues sí. Pero hay cosas que por más que uno quiere olvidarlas o enterrarlas, no se puede. Y no quiero vivir con la frustración de dejar que otros investiguen solamente para que nos den malas noticias y gastemos en balde el dinero. Bueno, primero deja que regrese San Telmo, que vendamos el oro y entonces sí planeamos bien lo que podemos hacer. Y si es necesario, ya veremos cómo le hacemos para que tú estés a salvo. No. Necesito que me prometas que pase lo que pase, voy a ir a México a buscar a mi hija. Porque si no es contigo, me voy a ir sola. Magdalena, ¿Es en serio, Botel? Por mucho que te ame, es algo que yo necesito. No te vayas, Verónica. Perdóname. Yo hice mal. No debí asustarte. En verdad yo te quiero. Siempre te he querido, Verónica, pero si tú ahora no me puedes corresponder así. Emi, no es ahora, entiéndeme. Te juro que yo no quiero hacerte sentir mal, pero prefiero ser honesta. Tú siempre has sido así. Está bien. Acepto lo que dices. Bueno, aunque tal vez más adelante cambies opinión. No es más Digo, adelante. una cosa es que te guste Martín y otra es que eso vaya a funcionar, Verónica. Lo acabas de conocer. Emiliano, por favor. A ver, nada más una cosa. Nada más prométeme que si eso no camina, me vas a dar una oportunidad. Lo único que te puedo prometer es que yo siempre voy a ser honesta contigo. Y me dolería mucho que por esto también dejáramos de ser amigos. Tú eres mi mejor amigo desde niños. Juntos hemos pasado por momentos difíciles, por momentos buenos, y yo con nadie puedo hablar como contigo. Pero necesito saber que cuento con tu amistad o me voy a sentir muy mal. Lo sé. Yo tampoco podría estar sin ti. Entonces, amigos. Amigos, Verónica.
a ir a esa cena con tu papá. Mira la hora que es y no ha regresado de su comida. Te quiero tanto. Mi muñequita, ya está aquí tu rey. Mira nada más cómo vienes, Aarón. Te estás cayendo de borracho. Sí, no, nada más tome tantito. ¡Vámonos! No, yo no voy a salir contigo en ese estado. Mírate. Tienes pintura de labios en la camisa. ¿No se supone que ibas a una comida de trabajo? Es el colmo, ¿no? Lo volviste a hacer. Cállate, no protestes.